Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... El bisturí se resbaló de mis manos. Mi hijo no respiraba. Castillo, perdimos los latidos. La enfermera gritó, pero yo ya lo sabía. 15 años rompiendo estatuas de santos, ridiculizando supersticiones católicas, demostrando que los milagros no existen. Y ahora, mi propio hijo, diagnosticado con una enfermedad terminal incurable, nacía muerto. Debe haber otra explicación científica, grité al vacío. Pero entonces, una luz. Esa mujer de manto azul turquesa de estrellas doradas apareció en la sala. La misma Virgencita de Guadalupe que yo había profanado con odio. ¿Será que el demonio que combatí toda mi vida era en realidad mi única salvación? Yo soy la doctora Ana Sofía Castillo, obstetra de 38 años. Con manos firmes de cirujana y una mente afilada, operaba en el corazón pulsante de la Ciudad de México, en uno de sus prestigiados hospitales de Polanco, un verdadero epicentro médico de América Latina. Mi vida era un monumento a la razón, a la ciencia incuestionable, a la lógica fría e irrefutable. Pero entonces llegó un día que jamás se borraría de mi memoria. En aquel corredor aséptico y silencioso de un hospital que yo consideraba mi santuario de lógica y objetividad, hice añicos violentamente una imagen de la guadalupana. No fue un accidente, no. Fue un acto deliberado, impulsado por una furia gélida y un escepticismo brutal que me consumían por dentro. Mi grito resonó por las paredes estériles, cargado de una convicción fanática y un desprecio visceral. «Esto es pura idolatría demoníaca y superstición», grité. «Una afrenta a la ciencia y a la verdadera fe, una burla a Dios». Aquel acto sacrílego, un ataque frontal a lo que yo veía como la personificación de la irracionalidad y el retroceso, desató una serie de eventos que pondrían mi mundo de cabeza. Una gestación que debería ser la mayor alegría de mi vida, se transformó en una cruel maldición. Mi hijo, diagnosticado con una devastadora e incurable enfermedad terminal, me empujó a un abismo de desesperación absoluta. Ahí, la razón que tanto cultivaba se mostró impotente y vacía. La ironía era tan afilada como un bisturí, tan amarga como el veneno. Yo, la guerrera de la ciencia, la desenmascaradora de creencias y milagros, me vi forzada a confrontar una posibilidad aterrorizante. La salvación vendría de la misma Virgencita de Guadalupe que yo había profanado, despreciado y atacado con tanta vehemencia y odio. Para entender la raíz de mi furia, es necesario volver a mi infancia. No estuvo marcada por cuentos de hadas o dulces canciones de cuna, sino forjada en el crisol de una iglesia evangélica fundamentalista, casi militar en su disciplina e intransigencia. Ahí, la palabra idolatría no era solo un término teológico, era un martillo implacable, pesado y contundente, blandido con fuerza contra cualquier forma de imagen, cualquier representación que pudiera desviar la mirada del Dios verdadero. Crecí en un hogar donde las paredes estaban desnudas de cualquier adorno religioso, y cada sermón dominical reforzaba la idea de que las estatuas eran meros objetos inanimados, peligrosas puertas para el demonio, disfrazadas de santidad para engañar a los incautos. La Virgen María, aunque reconocida como la Madre de Jesús, era relegada a un papel secundario, casi invisible, nunca merecedora de devoción, mucho menos de veneración. Mi madre, con su fe austera e inquebrantable, reforzaba esa visión con una severidad que no admitía cuestionamientos. «Ana, no te postres ante ídolos de barro», me advertía, los ojos fijos y serios. «La adoración es solamente para Dios y Él es espíritu, no imagen». Pero el verdadero arquitecto, el escultor implacable de mi escepticismo, fue mi abuelo materno. Un médico brillante y científico férreo,
Su mente era un laberinto de lógica y hechos. Fue él quien me enseñó a deconstruir cada milagro con la fría hoja de la razón, a buscar incansablemente la evidencia científica detrás de cada fenómeno y a despreciar cualquier superstición como un retroceso intelectual, una falla en la capacidad humana de pensar críticamente. Para él, la fe católica, con su rica iconografía y especialmente su veneración a Nuestra Señora de Guadalupe, era el epítome de la irracionalidad, una trampa peligrosa para mentes débiles y fácilmente manipulables. Ana, me decía, sus lentes de aro fino resbalando por la nariz mientras hojeaba un libro de anatomía. La ciencia es la única verdad que resiste el escrutinio. Lo demás es fantasía, Ana. No te dejes engañar. Y yo, una niña impresionable, absorbía cada palabra como un evangelio. Dentro de mí construía una fortaleza impenetrable contra lo que él llamaba mistificación religiosa. La facultad de medicina. La facultad de medicina. Lejos de ser solo un periodo de estudio intenso, se reveló como un verdadero crisol incandescente. Fue ahí, en ese calor constante y voraz, que mi escepticismo, antes una mera aleación maleable, fue forjado y templado hasta volverse acero puro, resistente e inquebrantable. El fuego incesante de la razón y la evidencia científica hizo su trabajo. Curiosamente, mi aversión visceral a la idolatría guadalupana, que yo veía como la más perniciosa de las supersticiones, no solo no disminuyó, sino que se cristalizó en una convicción inquebrantable, una bandera de acero alzada. No solo brillaba en las clases de anatomía o fisiología. Mi escenario eran los pasillos y las cafeterías, donde me deleitaba en discusiones acaloradas. Sin rodeos, yo ridiculizaba lo que llamaba creencias populares y cuentos de hadas religiosos, especialmente esa devoción febril a la morenita. ¿Cómo? Al final, futuros científicos, futuros médicos, ¿podían creer en algo tan desprovisto de lógica? Yo provocaba, mis ojos chispeando con un brillo de superioridad intelectual. Era, para mí, una falla cognitiva flagrante, una regresión peligrosa al pensamiento mágico, una negación flagrante de la propia inteligencia. Y no estaba sola en esa cruzada. Mis profesores, esas figuras imponentes con su lógica implacable y un verdadero culto a la objetividad, no solo toleraban, sino que reforzaban cada uno de mis argumentos. Ellos reiteraban: la ciencia era la única verdad incuestionable, la brújula infalible en un mundo repleto de incertidumbres. Doctora Ana Sofía Castillo, dijo uno de ellos, un cirujano renombrado, con su asentimiento de aprobación. Su mente es un faro de claridad. No se deje engañar por las sombras de la fe ciega. La medicina necesita más mentes como la suya. Me sentía no solo validada, sino investida de una misión casi divina, una guerrera incansable de la razón, luchando contra lo que yo consideraba el demonio insidioso de la irracionalidad, encarnado en la veneración a la guadalupana. Cada argumento mío era un golpe de espada. Cada risa de mis colegas, un coro de aprobación que solo alimentaba mi arrogancia. Yo era la vanguardia, la centinela inquebrantable en la muralla de la ciencia, protegiéndola de las invasiones de la superstición. Pero, ¿qué viene después de tener un diploma en las manos? Para mí, la cruzada apenas comenzaba. Con mi mente afilada como un bisturí, no me contentaría solo con aplicar la ciencia. Mi propósito era mayor: defenderla, purificarla, librarla de cualquier resquicio de misticismo. Me sumergí de lleno en grupos de estudio en línea y comunidades virtuales que promovían una interpretación bíblica casi fundamentalista, agresivamente literal, implacablemente dirigida contra cualquier forma de idolatría. Y el foco, de forma invariable y con una obsesión casi enfermiza, recaía siempre sobre la Virgen María, específicamente sobre la guadalupana. Allí, en el anonimato y la seguridad de las pantallas, lo que yo llamaba el demonio de la devoción mariana era disecado,
desmenuzado y vilipendiado con una ferocidad que, en ese momento, me parecía divinamente inspirada, una verdadera revelación. Cada versículo bíblico era arrancado de su contexto, retorcido y manipulado con una asombrosa pericia retórica. Todo para probar que la madre de Jesús era, en el mejor de los casos, una figura irrelevante y, en el peor y más peligroso, un portal abierto al demonio, un engaño para desviar a los fieles del verdadero Dios. Me alimentaba de aquella retórica incendiaria, de aquel odio velado, encontrando una validación social e intelectual abrumadora para cada gramo de mi fanatismo. Mi voz, antes una entre muchas, se volvió una de las más estridentes. Me sentía parte de una élite, intelectual y espiritual, los pocos iluminados que habían desvelado la farsa y estaban listos para combatirla con uñas y dientes. Armada con mi razón inquebrantable y la verdad bíblica distorsionada que había abrazado, mi misión de esclarecimiento se convirtió en una cruzada personal, brutal e incesante. Yo veía a los católicos no como personas de fe, sino como almas aprisionadas en la idolatría, engañadas por una superstición peligrosa que abría puertas al demonio y a la más pura ignorancia. Mis redes sociales, hermanos y hermanas, eran mi escenario particular para debates virulentos. Ahí desmantelaba argumentos con frialdad casi quirúrgica, calculada al extremo. En reuniones familiares, ni se diga, no dudaba en confrontar a tías y primas que, con tanto orgullo, exhibían sus imágenes religiosas, especialmente las de la Virgen de Guadalupe, o como ellas le decían, la Morenita. Sin rodeos, las tachaba de objetos demoníacos, de ídolos vacíos. Mis palabras eran navajas, afiladas, cortantes. No me importaba el malestar que causaban, al contrario. Llegué a dar conferencias en grupos evangélicos. Mi objetivo era uno solo: arrancar la máscara de la farsa de la Virgen María, presentando lo que yo veía como pruebas irrefutables de su irrelevancia y su peligro. En aquellos escenarios, me veía como la voz de la verdad, la libertadora de mentes aprisionadas. Con cada victoria en los debates, mi convicción se solidificaba, inquebrantable. Pero fue en el hospital, hermanos, donde mi campo de batalla ideológico no solo se expandió, sino que se convirtió en el verdadero epicentro de mi cruzada personal. Como obstetra, y más tarde jefa de departamento, estaba allí, en la primera línea entre la vida y la muerte. Veía la vulnerabilidad humana en su forma más cruda, más desesperada. Lo irónico, o quizás lo inevitable, era que justamente esa exposición a la fragilidad de la existencia no me ablandaba. Al contrario, solidificaba mi escepticismo, transformándolo en una armadura impenetrable. Día tras día veía a madres en trabajo de parto, cuerpos contorsionados por el dolor, rostros bañados en sudor y lágrimas. Se aferraban a rosarios desgastados o a pequeñas imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, los labios murmurando oraciones inaudibles. Clamaban por un milagrito que la ciencia, con su frialdad lógica, ya había descartado hacía mucho tiempo. Mi desdén era casi tangible, una nube fría que flotaba, densa sobre ellas. Mis reprimendas, por más veladas que fueran, tenían la intención cortante de una aguja de sutura. Confíe en la medicina, señora. Es lo único que puede realmente ayudarla, no en ídolos vacíos. Sí, la fe, por más bien intencionada que fuera, jamás curaría un desprendimiento de placenta o una preeclampsia severa. Una furia silenciosa, fuego lento y constante, ardía en mi interior al ver colegas, hasta médicos, exhibiendo estampitas religiosas en sus batas o mesas. Amuletos de protección, decían. Para mí, la idolatría más descarada invadía el santuario sagrado de la ciencia. Una puerta abierta al demonio de la irracionalidad que osaba contaminar la lógica y evidencia. Me sentía en la obligación, casi sagrada, de educar a mi equipo. Mis residentes y enfermeros rápidamente aprendieron, con miradas cortantes, sarcasmos y orientaciones sutiles,
que toda mención a Nuestra Señora de Guadalupe o intervención divina sería recibida con escepticismo punzante, casi hostilidad. Era mi método, entrenarlo sistemática e implacablemente para ver la religión no como consuelo, sino como peligroso factor de riesgo. Huida desastrosa de la ciencia, muleta para mentes reacias a aceptar la dura, fría realidad. Nuestra función es salvar vidas con conocimiento, no con rezos, machacaba. La fe es para la iglesia, no para el quirófano. Sí, construía un ejército de escépticos, a mi imagen y semejanza. Mi convicción inquebrantable, fortaleza erigida sobre razón y evidencia científica, no era solitaria, sustentada por un círculo de intelectuales, y él, mi esposo, el doctor Santiago Vega, neurocirujano renombrado, cuya mente era tan brillante y escéptica como la mía. No solo compartía, sino que amplificaba mi desprecio por superstición, idolatría demoníaca. Veía la religión como falla cognitiva primaria, aberración mental que, para él, debía ser erradicada sin tregua. Nuestras conversaciones nocturnas, regadas con vino y filosofía, no eran coloquios, eran seminarios de escepticismo puro, verdaderas disecciones donde cada argumento contra la fe ciega en Nuestra Señora de Guadalupe era analizado, validado con lógica implacable, sin dudas. Ana Sofía, él decía, con los ojos inteligentes brillándole. Eres la voz de la razón en un mar de pura irracionalidad. Hermanos y hermanas, se necesitaba una dosis cabal de valor para confrontar la ignorancia y la superstición. Mis antiguos mentores de la universidad, verdaderas deidades en inteligencia y rigor, celebraban mi postura crítica, mi método científico impecable. Sonreían, quizás con un toque condescendiente, al verme desenmascarar lo que ellos llamaban cuentos de hadas religiosos. Ana Sofía, eres el futuro de la medicina, susurraba uno de ellos, con esa sonrisa, libre de las ataduras del misticismo. No te inclines ante esas supercherías. Ese coro unísono de validación, viniendo de las mentes más brillantes que yo conocía, me infundía una sensación de invencibilidad. Una certeza, mi guerra contra el demonio de la idolatría no era solo justa, era esencial. Una verdadera cruzada por la iluminación de la humanidad. Me sentía intocable, inalcanzable, la encarnación misma de la verdad. Pero ni en mis delirios más sombríos podría imaginar que esa fortaleza de razón, ese muro de lógica que había erigido con tanto esmero, se mostraría inútil, absolutamente impotente, demasiado frágil para la catástrofe personal que se aproximaba. Una que desafiaría cada pilar de mi existencia. El detonante, la gota que derramaría mi vaso de tolerancia, tenía un nombre: Elena Vargas. Una joven paciente, embarazada de 7 meses, cuyo caso era un manual de complicaciones obstétricas, placenta previa severa, sangrados incesantes y un pronóstico sombrío que rozaba la desesperación. Ella yacía en la cama del hospital, pálida, frágil. Pero sus ojos, nublados de lágrimas y de una fe que yo clasificaba como ciega e irracional, se fijaban en una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Desgastada por el tiempo, por el tacto de incontables manos. «Doctora, sé que es grave», ella susurraba, la voz débil, pero cargada de una convicción que me irritaba en lo más profundo del alma. «Pero la Virgen hará un milagro. Yo confío en ella, doctora». Sus palabras eran un eco fantasmagórico de los cuentos de hadas que tanto despreciaba, mientras la evidencia científica, impresa en cada examen, en cada informe, gritaba lo contrario. Proclamaba la inevitabilidad de la tragedia. Aquella superstición descarada, aquella idolatría tan explícitamente expuesta dentro de las paredes de mi hospital, el santuario de la ciencia que yo tanto celaba, era insoportable. Una afrenta personal. De repente, aquella pequeña imagen, tan inofensiva a primera vista, parecía agigantarse ante mis ojos. Se transfiguraba, se convertía en un símbolo grotesco del demonio de la irracionalidad, a quien yo había jurado combatir con todas mis fuerzas. Sentí un calor subir por mi cuello, una furia que no era solo rabia, sino un repudio profundo.
una necesidad visceral de purificar aquel espacio, de arrancar esa abominación que contaminaba la pureza de la medicina y en mi mente de la verdadera fe. Una furia gélida, más cortante que el acero de un bisturí y más corrosiva que el ácido, tomó cada fibra de mi ser, quemaba en mis venas como un veneno lento e implacable. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con su manto azul celeste y su expresión serena, casi complaciente, parecía burlarse abiertamente de mi ciencia, de mi verdad inquebrantable, de mi autoridad como médica y como intelectual. Era un desafío directo, una afrenta personal a mi más profunda convicción. Aquello no pasaba de pura idolatría demoníaca. Un portal abierto de par en par a las tinieblas de la ignorancia, de la superstición y del atraso. Mis ojos, antes fijos en la precisión de los diagnósticos, se clavaron en ella. No como un inofensivo objeto de devoción, sino como un enemigo tangible, un símbolo concreto del demonio que yo había jurado combatir y aniquilar. En aquel instante, voces de mi infancia y juventud se mezclaron en un coro ensordecedor dentro de mi cabeza. La voz de mi abuelo, con su lógica implacable, haciendo eco de la evidencia científica y el desprecio por la superstición. Los sermones evangélicos que escuchaba en la infancia sobre el demonio y los ídolos de barro, que debían ser quebrados y destruidos. Yo me sentía investida de una misión sagrada, casi mesiánica. Era una cruzada particular para purificar aquel ambiente hospitalario, para arrancar a la fuerza esa abominación que, a mis ojos, contaminaba la pureza de la medicina, la cordura de la razón y la integridad de la fe genuina que yo creía poseer. La imagen, con su serenidad, era una afrenta, una invitación. Yo no podía ya tolerar su presencia. Era hora de actuar, de romper lo que veía como una mentira peligrosa. Sin un segundo de vacilación, antes de que la razón o la lógica que tanto veneraba pudieran intervenir, un impulso avasallador emergió de las profundidades de mi fanatismo más brutal y arraigado. Me levanté de la silla con una rapidez que me sorprendió. Mis pasos, antes calculados y precisos, ahora eran firmes, decididos, casi marciales, resonando por el pasillo silencioso. Elena Vargas, la paciente, me observaba con una mezcla de miedo y perplejidad. Soltó un pequeño suspiro de aprensión, los ojos desorbitados fijos en mí, el rosario aún apretado en sus manos temblorosas, como si presintiera la tormenta que se anunciaba. Extendí la mano con la fuerza implacable y la convicción inquebrantable de quien extirpa un mal de raíz, de quien arranca un tumor maligno. Mis dedos se cerraron alrededor de la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, sintiendo la frialdad y el peso hueco del yeso bajo mi palma. No había reverencia, solo repulsión. Una sonrisa de escarnio casi cruel torció mis labios. Una expresión de triunfo perverso. Esto, pensé con una certeza que rozaba la locura, no es más que un pedazo de barro sin vida, un ídolo vacío, una mentira descarada, una herramienta de manipulación para mentes débiles y supersticiosas que se niegan a aceptar la verdad de la ciencia. Es un engaño, un demonio disfrazado. Y yo seré la libertadora. Con un grito visceral que resonó estridente y desafiante por el pasillo silencioso y hasta entonces pacífico del hospital, un grito de triunfo salvaje y repudio absoluto que venía de las profundidades de mi alma radicalizada y fanática, alcé la imagen por encima de mi cabeza, como un trofeo a ser aniquilado. Mi voz, antes controlada y profesional, explotó en palabras cargadas de odio visceral y una convicción fanática que no aceptaba cuestionamientos. Esto no es Dios, esto es idolatría. Es un demonio disfrazado de santidad, una farsa para engañar a los incautos. No acepto esta superstición demoníaca en este hospital, en este templo de la ciencia, y con toda la fuerza que poseía en mis brazos, con una violencia impactante y deliberada, impulsada por años de escepticismo y desprecio, arrojé la estatua contra el suelo de mármol pulido. El impacto fue ensordecedor.
un chasquido seco y agudo que rompió el silencio, seguido del estruendo del yeso, que se hizo añicos en decenas de fragmentos minúsculos. Pedazos del manto azul, del rostro sereno y de la corona dorada volaron en todas direcciones, como esquirlas de una creencia que yo estaba decidida a destruir, a aniquilar. No hubo vacilación, ni una gota de arrepentimiento en mi corazón, solo una satisfacción enfermiza, una sensación perversa de deber cumplido, de purificación. Yo había roto el ídolo, había combatido al demonio en su forma más visible e insidiosa, y sentía un poder casi divino en mis manos. Miré los pedazos esparcidos por el suelo de mármol, el polvo blanco que se mezclaba con el azul y el dorado, como las cenizas de una batalla vencida. Y sentí un alivio perverso, una purificación casi orgásmica. Era como si una inmundicia espiritual, una contaminación invisible, hubiera sido finalmente removida. Una mancha de superstición erradicada con la precisión de una cirugía. Que sirva de lección para todos, pensé, con la arrogancia inquebrantable que solo el fanatismo más ciego y la certeza absoluta pueden generar. Que entiendan de una vez por todas que la única verdad es la ciencia. Solo existe una fe digna, esa que jamás se dobla ante ídolos vacíos y demoníacos, que nunca se rinde a la irracionalidad. El silencio tras la explosión de los fragmentos no fue de shock para mí. Fue, en realidad, una paz perversa, una quietud que llenaba el vacío que mi furia había dejado. Sentí el deber cumplido, la misión sagrada ejecutada con éxito. Elena Vargas, encogida en la cama, temblaba visiblemente. Sus ojos, desorbitados y húmedos, se fijaban en los destrozos. Pero, para mí, su reacción era solo la prueba irrefutable de la fragilidad e inutilidad de la fe ciega, de la impotencia de la superstición ante la razón. Yo había liberado el ambiente, y quizás incluso a Elena, de esa ilusión peligrosa. Yo era la heroína de la ciencia. Para mí, hermanos y hermanas, aquel acto de destrucción no había sido un simple vandalismo, una explosión de rabia descontrolada. De ninguna manera. Era, en mi mente distorsionada por el fanatismo, una cirugía espiritual de altísima precisión. Un corte limpio y necesario para extirpar un tumor maligno de creencias vacías que amenazaba la sanidad y la objetividad del ambiente hospitalario. La razón, mi deidad incuestionable, había triunfado de forma abrumadora sobre el demonio de la ilusión, de la ignorancia y de la superstición. Yo, la doctora Ana Sofía Castillo, con mi impecable formación científica, mi mente entrenada para la lógica y mi convicción inquebrantable, había desenmascarado la farsa, revelado la verdad cruda y desnuda. Aquella imagen, hermanos, aquel ídolo de yeso, era un engaño, un canal peligroso para la debilidad humana, una muleta para aquellos que se negaban a enfrentar la realidad. Yo me sentía una guerrillera de la verdad, una cruzada moderna contra la oscuridad de la ignorancia religiosa. ¿La guadalupana? Escarnecía mentalmente, con un desprecio que rozaba la crueldad. No era más que una invención humana, una herramienta para aprisionar almas, una figura mitológica para mentes que se niegan a pensar. Un demonio disfrazado de santidad, sí, pero un demonio que yo acababa de desenmascarar y destruir. Cada fragmento esparcido por el suelo era un trofeo, un peaje pagado por la victoria, una prueba irrefutable de mi triunfo sobre la idolatría que por tanto tiempo yo había denunciado con vehemencia. Estaba segura, absolutamente, incuestionablemente segura. No había espacio para dudas, ni para el menor arrepentimiento en mi corazón petrificado. Mi convicción era una roca inquebrantable. Nunca, hermanos y hermanas, en mis sueños más locos, imaginé que esa certeza brutal, esa arrogancia intelectual, sería la primera, casi imperceptible, grieta en mi propio mundo. Un mundo que yo creía sólido e indestructible. Pocas semanas después de aquel incidente en el hospital, que yo había visto como una victoria personal, una noticia que debió haber sido de pura alegría me invadió con una extraña y perturbadora aprensión. Estaba embarazada.
El doctor Santiago Vega y yo habíamos planeado el momento con la precisión de un proyecto científico, calculando ciclos y probabilidades. Pero, desde el inicio, algo parecía fundamentalmente fuera de lugar, una disonancia en la perfecta sinfonía de mi control. Pequeños sangrados inexplicables surgieron, sutiles al principio, pero cada vez más frecuentes, acompañados de una fatiga abrumadora que robaba mi energía y concentración, drenándome por completo. Mi cuerpo, antes un templo de control absoluto, de razón y disciplina, parecía rebelarse contra mi voluntad, enviando señales de alerta que yo, la obstetra experimentada, no podía ignorar. La gestación, que debería ser un proceso natural, una celebración de la vida, comenzó a desarrollarse bajo un espeso velo de presagios sombríos, como si una sombra, una maldición ancestral, hubiera caído sobre nosotros. Una consecuencia directa e ineludible de mi guerra implacable contra la idolatría demoníaca y Nuestra Señora de Guadalupe. Yo intentaba, les juro, hermanos y hermanas, que intenté racionalizar, buscar todas las explicaciones médicas posibles, pero había una voz, un susurro insistente en mi mente que yo me negaba, desesperadamente, a escuchar. Esa voz decía que todo era un castigo, una retribución divina por mi arrogancia, por mi imperdonable acto de profanación. Fue entonces que las hemorragias, antes solo una molestia, se volvieron frecuentes e intensas, cada día teñido con un temor que crecía sin parar. La fatiga que yo me empeñaba en atribuir al estrés se transformó. Se volvió un agotamiento crónico, debilitante, chupando mi energía vital, robándome la propia capacidad de pensar con claridad. Yo era la doctora Ana Sofía Castillo, la obstetra que confiaba ciegamente, que predicaba la supremacía incuestionable de la evidencia científica. Pero, de repente, estaba allí, del otro lado de la mesa, ya no la médica, era una paciente, asustada, vulnerable, sometida a una batería implacable de exámenes, uno tras otro. Cada aguja, cada aparato, era un recordatorio cruel, un eco constante de mi pérdida total de control. A mi lado, Santiago Vega, mi esposo, mi colega, el hombre de la mente lógica, del semblante imperturbable. Él acompañaba cada informe, cada ultrasonido, frío, analítico, pero yo veía, con un dolor agudo, que perforaba el pecho. La fortaleza de su razón también comenzaba a derrumbarse, a desmoronarse, a colapsar bajo el peso abrumador de la incertidumbre, así como la mía. Y entonces llegó el veredicto. No fue un susurro, ni una mala noticia cualquiera. Fue un grito, un rugido ensordecedor de condena que rasgó en pedazos el velo de mi negación. Síndrome de Edwards, trisomía 18, anomalía cromosómica severa, incurable, despiadada, un pronóstico de vida de días, quizás semanas, incompatible con la vida, repetían los especialistas. Sus voces, profesionales, sí, pero cargadas de una compasión que yo no quería, que yo sentía que no merecía. Mi bebé, mi hijo tan esperado, condenado, sentenciado a muerte, incluso antes de nacer. La ciencia, aquella que yo tanto idolatraba, que era mi faro, mi roca. Ahora ella me entregaba, fría, cruel, una sentencia de muerte irrefutable. Yo, la mujer que desdeñaba con escarnio los milagros, las supersticiones, que había erigido mi vida sobre los pilares inquebrantables de la razón y la evidencia científica. Ahora estaba de cara con ella, la impotencia absoluta, el fracaso total de mi propia filosofía de vida, mi escepticismo, aquella armadura impenetrable que me protegía de cualquier duda, de toda creencia irracional. Comenzó a resquebrajarse, a desintegrarse, lentamente, bajo el peso avasallador de una verdad tan brutal como incontestable. ¿Y Santiago? Mi esposo, el baluarte inquebrantable de la lógica. Él estaba en silencio, un silencio que gritaba. Sus ojos, antes desbordantes de inteligencia y certeza, ahora estaban vacíos,
perdidos en un abismo de pura desesperación, y de repente lo impensable, el placebo de la fe, aquel que yo tanto ridiculizaba, que desacreditaba sin vacilar, comenzó a parecer menos absurdo, menos irracional, que la crueldad implacable, incuestionable de la realidad científica que nos era impuesta. Era una ironía perversa, un castigo, y yo, en mi más profunda y desgarradora desesperación, comencé a sentir aquello, como una maldición personal, una retribución divina, la palabra maldición. Ella resonaba en mi mente, incesante, un vestigio de aquella superstición que yo había jurado erradicar de la faz de la tierra, una consecuencia directa, innegable, de mi acto sacrílego, de mi profanación. Yo había desafiado lo sagrado, y ahora lo sagrado cobraba su precio, el más alto de todos. Cada ultrasonido, cada estudio de imagen, cada informe de laboratorio, no era solo un diagnóstico, era un clavo, martillo tras martillo, clavados con precisión quirúrgica en el ataúd de mi esperanza, sellando, de una vez, el destino de mi hijo. La evidencia científica, aquella que yo tanto veneraba, era abrumadora, irrefutable, una sentencia de muerte sin derecho a apelación. Mi hijo no tenía la menor, la más ínfima oportunidad. La ciencia, aquella que yo tanto defendía, que proclamaba como la única verdad, ahora me entregaba una condena incurable, un veredicto final que desmantelaba, pieza por pieza, todo en lo que yo creía. Yo, la doctora Ana Sofía Castillo, la obstetra de éxito, la mujer de la razón, estaba allí, al borde del abismo, confrontada con la quiebra total, de mi propia fe en la razón, en la lógica fría e implacable. La fortaleza de mi razón, que yo juzgaba inexpugnable, se desmoronó. Como un castillo de arena bajo la marea implacable del dolor, mis colegas, antes mis aliados, mis admiradores del escepticismo, ahora me miraban con una lástima que no soportaba. Sus miradas, cargadas de una compasión que me parecía un insulto, un ataque directo a mi inteligencia, hermanos. Las palabras del doctor Santiago Vega, antes mi puerto seguro, ahora eran solo ecos vacíos. Ya no podían atravesar la muralla inquebrantable de mi desesperación. Me alejé. Me distancié de la vida que, con tanto esmero, erigí sobre pilares de lógica y hechos incuestionables. La evidencia científica, antes mi arma y escudo, se transformó en un verdugo implacable. Ejecutaba a mi hijo y, por extensión, a mí misma. En el silencio ensordecedor de mi aislamiento, en la oscuridad profunda de mi propia mente, algo sutil y aterrador comenzó a infiltrarse, hermanos. Era la voz de la superstición que tanto combatí, la voz de la duda, de la culpa. Aterradora, me susurraba la posibilidad de un castigo divino, una brutal retribución por mi arrogancia, por mi acto de profanación. Mi mente, antes un instrumento afilado y preciso, entrenado para la razón y el análisis lógico, estaba en colapso total. Se desintegraba en un vórtice de dolor y confusión. Me encontraba frenéticamente buscando un milagro médico, una cura experimental, un tratamiento innovador que, en el fondo de mi alma, sabía que simplemente no existía para la trisomía 18. El escepticismo que me definía, la esencia misma de mi identidad, estaba siendo corroído, dilacerado sin piedad, devorado por el dolor punzante, por la impotencia abrumadora que me consumía. Estaba sola, hermanos, completamente aislada en mi desesperación absoluta. La fortaleza de la razón que había construido por décadas se derrumbaba. Sus pilares caían, uno a uno. La incredulidad ya no era sobre la existencia de Dios, ni de cualquier entidad divina. Era sobre la quiebra total de mi mundo, de mi identidad como ser humano. Yo era médica, una científica renombrada, y de repente todo mi conocimiento, toda mi experiencia, se volvieron inútiles, vacíos, incapaces de salvar a mi propio hijo.
El vacío era aterrador, hermanos. La oscuridad sofocante, un abismo sin fin. Por la noche, cuando la oscuridad envolvía la habitación y el silencio se volvía ensordecedor, las pesadillas llegaban. No como sueños, sino como torturas vívidas, proyecciones demoníacas de mi culpa abrumadora. Me veía, hermanos, de nuevo, en aquel pasillo frío y aséptico del hospital. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que yo había roto con furia ciega, ahora se reconstruía ante mis ojos. No en su forma original, sino en 1000 astillas rutilantes, cada fragmento reflejando el rostro pálido y sin vida de mi hijo. La luz azul turquesa del manto de la Virgencita, a quien tanto desprecié y escarnecí, ahora me cegaba. Un dolor lancinante, un dolor que me perforaba el alma. Escuchaba los susurros ahogados de mi bebé, un lamento que venía de un abismo insondable, y yo veía. El manto azul turquesa de la Virgen envolvía su cuerpo frágil, no para protegerlo, no para acogerlo, sino para llevárselo, para arrancármelo, un castigo cruel. Despertaba, bañada en sudores fríos, el corazón disparado en el pecho, la respiración jadeante, las sábanas enredadas. Santiago, despertado por mis gemidos, intentaba calmarme. Sus brazos fuertes me envolvían, pero sus palabras de lógica y consuelo eran meros susurros impotentes. Impotentes frente al rugido ensordecedor de mi conciencia culpable. La razón que me impulsó a destruir aquella imagen, que me empujó al acto sacrílego, ahora se deshacía en polvo, sin sentido, sin poder. La sombra de la maldición era palpable, sofocante, un peso aplastante sobre mi pecho. Cada fibra de mi ser gritaba con una certeza avasalladora. Aquello era un castigo divino, una retribución brutal y merecida, por mi acto sacrílego, por mi desmedida arrogancia. Mi hijo, mi inocente bebé. Él estaba pagando el precio más alto, por mi guerra insana contra la guadalupana, por mi idolatría a la ciencia y al escepticismo. La culpa me consumía por dentro, más que cualquier enfermedad. Esa palabra ya no era un mero pensamiento. Se había convertido en un mantra secreto, susurrado incesantemente por los rincones más oscuros de mi mente. Había una melodía macabra. Ella regía, sin piedad, la sinfonía de mi desesperanza. Yo intentaba luchar, con todas las fuerzas de mi razón, que ya parecía agonizante, pero la evidencia científica, aquella que condenaba a mi hijo, era irrefutable. Fría, inexorable, tan implacable como la sensación visceral y avasalladora de que fui yo, y solamente yo, quien había provocado aquella tragedia. Mi escepticismo, antes mi fortaleza inexpugnable, mi armadura contra el mundo irracional, ahora era una prisión de hierro, una celda aplastante. No conseguía liberarme de la culpa sofocante que me ahogaba. Me veía, una profanadora, una pecadora imperdonable. ¿Y mi bebé? Condenado por una enfermedad terminal que la ciencia simplemente no podía curar. Él era la prueba viva, pulsante, de mi fracaso, de mi arrogancia, de mi acto sacrílego, cada patadita de mi hijo dentro de mí. Aquello que debería ser una señal de vida, de esperanza, se convertía en un recordatorio cruel, doloroso, un anuncio de la muerte que acechaba, una advertencia macabra de lo que estaba por venir. Mi vientre crecía, sí, pero era un crecimiento macabro, un reloj biológico que contaba los días, las horas, los minutos para un desenlace inevitable y devastador. El parto, que para otras madres es la celebración de la vida, para mí sería la consumación de una tragedia ya anunciada. El ápice de mi castigo. Estaba en la cúspide de mi agonía, al borde del precipicio más oscuro, sin absolutamente nada a qué aferrarme, salvo la oscuridad sofocante que se acercaba con cada latido de mi corazón. Jamás, en mis peores pesadillas, pude imaginar. La razón, esa a la que tanto idolatraba, me llevaría a un abismo tan profundo, tan desolador. Y la única luz, por más tenue que fuera, parecía venir de donde menos lo esperaba,
de aquella a quien había despreciado con todas mis fuerzas. Ahí, justo ahí, en la cúspide de esa agonía, sentía el vacío bajo mis pies. Era el abismo. No había nada a que aferrarme, sino la oscuridad asfixiante que avanzaba con cada nueva respiración. La palabra ya no era un susurro. Se había convertido en un eco ensordecedor, un castigo brutal y merecido, yo lo creía, con cada fibra de mi ser. Pero entonces, en el ojo de aquella furiosa tormenta que desgarraba mi alma, un rostro sereno se inclinó sobre mí, arrugas profundas, marcadas por el tiempo y la experiencia. No era el rostro preocupado del doctor Santiago Vega, ni el de colegas médicos, con sus diagnósticos fríos y palabras de resignación. Era el de la hermana Isabel Robles, una enfermera mayor, con ojos que parecían haber visto todos los dolores y alegrías del mundo. Y aún así, guardaban una paz inexplicable, una serenidad que trascendía cualquier comprensión humana. En sus manos, envejecidas pero gentiles, sostenía un pequeño rosario, y en él una medalla, Nuestra Señora de Guadalupe, la misma imagen, el mismo símbolo que yo había roto, profanado y tachado de idolatría demoníaca con tanto odio. Era exactamente aquello lo que estaba ahí. Mi cuerpo se tensó al instante. Una repulsa visceral, casi instintiva, recorrió mis venas. Aquella superstición que yo había combatido con tanta ferocidad, ahora, ahí, frente a mí. La Virgen de Guadalupe, a quien yo había despreciado y vilipendiado, estaba ahí, materializada en aquel objeto simple, justo en el momento de mi más profunda y humillante vulnerabilidad. Doctora Ana Sofía Castillo, susurró. Su voz, suave como un bálsamo, pero firme como una roca. Nuestra Señora nunca, jamás abandona a sus hijos, especialmente a aquellos que más necesitan. Pídale a ella. Ella puede hacer lo que la ciencia, en su limitación, no logra. Tenga fe, mi hija, fe. La palabra me quemó como una brasa, una afrenta directa a todo lo que yo representaba. Mi mente, antes un arsenal impenetrable de lógica y hechos, gritaba en protesta contra aquella superstición diabólica, contra la irracionalidad de aquel pedido. Pero había algo en la serenidad inquebrantable de la hermana Isabel Robles, en la compasión profunda y genuina de su mirada, algo que plantó una semilla minúscula, casi imperceptible, una semilla de duda, justamente en mi escepticismo, antes tan inquebrantable, una semilla de esperanza, por más absurda que pudiera parecer. Yo, la médica de la evidencia científica, la guerrera de la razón, jamás imaginé buscar algo así en la morenita, a quien yo misma había despreciado con tanta vehemencia. Era el primer rayo de luz en una oscuridad que parecía eterna. En la soledad gélida y opresora de mi habitación del hospital, el aire se sentía denso, cargado con el peso de mi propia miseria. Allí, a mi lado, Santiago Vega yacía adormecido por el agotamiento, su respiración pesada, el único sonido que rompía el silencio sepulcral, el rosario de la hermana Isabel Robles, un objeto simple y tan cargado de significado para otros, reposaba sobre la mesita de noche, un punto de luz extraño en aquella penumbra. Lo miraba con una mezcla compleja de repulsión visceral y una curiosidad mórbida, casi enfermiza. Para mi mente escéptica, era solo un pedazo de plástico y metal, un ídolo vacío, un símbolo del demonio que yo combatía con todas mis fuerzas. Pero la ciencia, mi antigua diosa, me había abandonado, dejándome a la deriva en un océano de incertidumbres. ¿Y la razón que me guiaba? Ahora era una brújula hecha pedazos, apuntando a ningún lugar. Mi hijo estaba condenado. La palabra maldición martilleaba incesantemente en mi cerebro. Una cadencia macabra de desesperación. La noche avanzaba, y con ella el dolor de las contracciones esporádicas. Un recordatorio cruel e implacable del parto inminente,
y del desenlace terminal que me esperaba. Estaba en mi vulnerabilidad máxima, desnuda ante mi propia impotencia. Aquel rosario, aquel símbolo demoníaco, parecía la única cosa diferente, la única variable en una ecuación de muerte. Con las manos temblorosas, como si tocara un objeto contaminado, un veneno, tomé la pequeña medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, la misma Virgen que yo había profanado, roto en 1000 pedazos, llamado demonio con tanto odio y convicción. Si de verdad existes, susurré al vacío opresor de la habitación. Mi voz ronca, casi inaudible, cargada de un escarnio que apenas disimulaba una desesperación abismal, un temblor que recorría cada célula de mi cuerpo. Si no eres una farsa, una superstición para mentes débiles e ilusas, si no eres un demonio disfrazado de santidad para engañar a los incautos, entonces pruébalo, haz un milagro. Salva a mi hijo, a quien la ciencia ya condenó. O, de lo contrario, todo lo que dije sobre idolatría, engaños y creencias es la verdad absoluta, y tú no eres más que una invención inútil. Era un desafío, una oración ultimátum. La última y desesperada barrera de mi razón, desmoronándose en un grito primario de dolor, exigencia y quizás una íntima y minúscula chispa de esperanza. Jamás imaginé que mi guerra contra la superstición, mi cruzada personal, terminaría con un desafío tan brutal, tan desesperado, a aquella a quien yo más despreciaba y había desfigurado violentamente. El desafío, proferido con escarnio y desesperación, apenas había escapado de mis labios resecos cuando una ola de dolor, más violenta, más implacable y excruciante que cualquier contracción anterior, me golpeó como un rayo, atravesando cuerpo y alma. No era solo dolor físico, era un infierno visceral que parecía desgarrar cada fibra de mi ser, quemándome desde adentro hacia afuera. El grito que brotó de mí no era humano, era un lamento primal, gutural. La confesión de una criatura acorralada, despojada de cualquier vestigio de razón o escepticismo, reducida a su forma más elemental de sufrimiento. Santiago, despertado abruptamente por mi clamor agudo, saltó del sofá de golpe. El pánico puro y desfigurado estampado en su rostro, sus ojos desorbitados por el terror. Las enfermeras corrieron a la habitación, y el ambiente antes silencioso se transformó en un caos ensordecedor de alarmas estridentes, voces apresuradas y el correteo de zapatos en el suelo. La dilatación está completa. Preparen la sala de parto ahora mismo. No tenemos tiempo que perder, gritó una doctora, su voz cargada de urgencia y preocupación. Una fuerza primaria y avasalladora me empujaba hacia un abismo de dolor y miedo. Mi cuerpo se contorsionaba incontrolablemente, cada músculo en agonía. Cada contracción era un recordatorio brutal y cruel de la gestación de mi hijo condenado, que yo estaba a punto de entregar a la muerte, a una existencia efímera. Los monitores cardíacos del bebé pitaban erráticamente, un ritmo frenético y desesperante. Era una señal clara, innegable, de sufrimiento fetal, de que su pequeño corazón libraba una batalla perdida. El tiempo se agotaba. Sentía la vida escurrirse entre mis dedos. Mientras las manos apresuradas de las enfermeras me arrastraban a la sala de parto, una imagen vívida y aterradora invadió mi mente. La estatua de Nuestra Señora de Guadalupe que yo había destrozado violentamente en el pasillo de ese mismo hospital. Yo la hice pedazos, proclamando la idolatría demoníaca, un símbolo del mal. Ahora, en medio de mi propia carnicería personal, del dolor que me desgarraba, yo era la madre profanada, la pecadora que enfrentaba la retribución. El aire en la sala de parto era pesado, denso con el olor a antisépticos y el sudor del esfuerzo. Los médicos trabajaban con una urgencia desesperada, sus voces cortando el tenso silencio. Los latidos están bajando rápido. Necesitamos acelerar el proceso. No va a aguantar mucho. Ana, puja, por favor. Sentía la vida de mi hijo escaparse, la muerte acercarse a cada segundo. Fue entonces, en el clímax de mi dolor más intenso, cuando estaba a punto de desmayarme,
de perder la conciencia y toda esperanza, que lo imposible sucedió. El dolor desgarrador, el caos ensordecedor a mi alrededor, las voces apresuradas de los médicos, todo pareció silenciarse por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Una luz azulada suave, de una tonalidad que jamás había visto, comenzó a emanar del rincón de la sala. No era deslumbrante, pero llenaba el espacio con una serenidad inexplicable, un calor que calmaba el alma. Y allí, en medio de aquel brillo etéreo, surgió una figura, una mujer morena, joven, con un manto azul turquesa que parecía hecho de pura luz, de un tejido celestial con estrellas doradas. Su expresión serena y maternal era de una belleza que trascendía cualquier cosa que yo hubiera visto. Una belleza no terrenal, sino divina. No había juicio en sus ojos profundos, solo una compasión infinita, un amor que parecía abrazar todo mi desespero absoluto, cada fragmento de mi alma partida. Intenté gritar, intenté moverme, intenté extender la mano, pero estaba paralizada, petrificada entre la realidad y lo sobrenatural. Aquella era la Virgen de Guadalupe, la Nuestra Señora de Guadalupe, que yo había profanado, roto en 1000 pedazos, llamado demonio con tanto odio. Pero no había nada de demoníaco en ella, solo una pureza avasalladora, una bondad sin límites. Una paz inexplicable se apoderó de mí, una calma que inundó mi ser, incluso mientras mi cuerpo seguía luchando en el parto. Sus labios se movieron sin sonido, pero el mensaje resonó en mi mente con una claridad cristalina, más alta que cualquier grito. Confía en mí, hija mía, yo estoy aquí. En aquel instante preciso, el monitor cardíaco del bebé, que antes pitaba frenéticamente en señal de muerte inminente, se estabilizó de repente. Mostraba latidos fuertes y regulares. El caos médico disminuyó. Las voces se calmaron. Un nuevo tipo de milagro comenzaba a desenrollarse, desafiando toda evidencia científica, toda la razón que yo tanto idolatraba y que ahora se inclinaba ante lo inexplicable. Jamás imaginé que el rostro de mi salvación, la luz que me sacaría de la oscuridad, sería el mismo que yo había violentamente desfigurado y despreciado. La luz azulada, etérea y reconfortante, se disipó tan suavemente como apareció, como una niebla matinal desvaneciéndose al sol. Pero la paz inexplicable que trajo, una serenidad profunda que calmó cada célula de mi cuerpo y de mi alma, permaneció. En aquel instante, los monitores, que momentos antes berreaban en pánico con sus alarmas ensordecedoras y gráficos caóticos, ahora exhibían una sinfonía improbable. Latidos cardíacos fuertes, regulares. Era el ritmo constante, vigoroso, la propia melodía de la vida que resonaba en la sala. Los médicos, que instantes antes se debatían en desespero frenético, estaban ahora inmersos en un asombro perplejo. Sus ojos fijos en los aparatos desafiaban toda la lógica, toda la comprensión médica que poseían. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí?, balbuceó la médica jefa, la voz ahogada por una incredulidad palpable. Los signos vitales del bebé están perfectamente normales. Es imposible. No hay explicación para esto. Nadie en la sala tenía una respuesta, hermanos y hermanas. Ninguno de ellos, con toda su experiencia y conocimiento científico, podía explicar lo que acababan de presenciar. La ciencia, mi antiguo Dios a quien dediqué toda mi vida, estaba ahí, muda, confrontada por una anomalía que la desarmaba por completo, reducida a su más humilde impotencia. Era el vacío de la razón ante el milagro, el silencio absoluto de la lógica frente a lo divino, el parto, que prometía ser una pesadilla de complicaciones, una batalla perdida contra la muerte y un desenlace terminal inevitable, prosiguió con una fluidez asombrosa, casi sobrenatural. En pocos minutos, mi hijo, mi pequeño guerrero, vino al mundo. Un llanto fuerte y vigoroso, un grito primal de vida llenó la sala, un sonido que jamás imaginé escuchar, un eco de esperanza que resonaba contra todas las sombrías predicciones de muerte. Era pequeño, sí,
pero perfecto en cada detalle, en cada dedito, en cada rasgo de su rostro. No había señales de la enfermedad terminal, de la síndrome de Edwards, trisomía 18, que lo había condenado desde el vientre. La gestación, ante mis ojos y los ojos atónitos del equipo médico, se había transformado en un milagro vivo, palpitando y respirando en mis brazos. Yo lo sostenía, sintiendo el calor de su piel contra la mía. El olor a recién nacido, la fuerza de su pequeño cuerpo, eran reales. Estaba vivo y estaba sano. Los médicos lo examinaron frenéticamente, sometiéndolo a una batería de pruebas y exámenes. Sus manos y ojos buscaban cualquier anomalía, cualquier explicación. El silencio de ellos, un silencio de incredulidad y perplejidad, era ensordecedor. «Es inexplicable», murmuró uno de ellos con la voz ahogada. Todos los marcadores, las anomalías cromosómicas, desaparecieron. Es como si nunca hubieran existido. No hay explicación científica para esto. Mi escepticismo, antes una fortaleza inexpugnable, se hizo pedazos en ese instante. Se redujo a polvo. Aquel bebé, a quien yo había aceptado como condenado a muerte, estaba ahí, vivo, respirando, llorando vigorosamente en mis brazos. Un testimonio irrefutable y palpable de la intervención divina de la Virgen de Guadalupe, esa misma que yo había profanado, destrozado y llamado demonio con tanto odio. La razón me decía que era imposible, que aquello desafiaba todas las leyes de la biología y la medicina. Pero mis ojos, mi corazón de madre y la paz inexplicable que aún me envolvía, sabían la verdad. Una verdad que trascendía la lógica. La ciencia no tenía palabras, estaba en un silencio absoluto. Y yo, la fanática antiguadalupana, estaba inmersa en una desesperación avasalladora. No por la pérdida, sino por la incomprensión de lo que había sucedido. Por la revelación de una realidad que había negado durante toda mi vida. Nunca imaginé que el demonio que combatía sería, en verdad, mi salvación. O que la idolatría que tanto vilipendiaba sería el camino a la vida, a la redención. El silencio de la razón ante el milagro era la más alta confesión de su limitación. Mi mundo, construido sobre los cimientos de la lógica y los hechos, se puso de cabeza, y la caída fue dolorosa. Un derrumbe total de todo en lo que creía. La verdad del milagro era innegable, pulsando en los brazos de mi hijo. Pero, ¿cómo le explicaría esto a Santiago? Mi esposo, el pilar de mi escepticismo, el hombre que compartía cada gramo de mi razón, era aterrador. Confesar que la Virgen de Guadalupe, aquella a la que yo misma profané y llamé demonio, había salvado a nuestro hijo. Sería una traición a cada principio que él representaba. Nunca imaginé desmantelar mi propia idolatría a la ciencia y a la lógica, allí delante de él. Exponer mi alma recién convertida. Santiago. Mi voz simplemente falló. Estaba embargada por una mezcla de emoción y miedo. Necesito revelarte lo que, de hecho, sucedió en aquella sala de parto. Yo la vi. Vi a Nuestra Señora. Sus ojos, aún marcados por el pavor reciente, ahora por la incomprensión atónita de los médicos, se fijaron en mí. Él buscaba una explicación lógica, una salida racional para todo aquello. Yo sabía. Cada palabra mía sería un golpe para su razón. Una invitación directa a la superstición que tanto despreciaba. Pero allí, en mis brazos, nuestro hijo respiraba y lloraba. Un milagro. La prueba irrefutable, la verdad incuestionable. Yo necesitaba confrontar mi pasado, mi arrogancia, aquella idolatría ciega que nos mantenía prisioneros. Mi conversión sería un camino solitario, sí, pero ya no podía negar a Nuestra Señora, ni lo que ella había hecho por nosotros. Era, para todos nosotros, el amanecer de una vida nueva. Mi confesión a Santiago fue un terremoto, un sismo que sacudió los propios cimientos de su existencia. Su razón, antes inquebrantable, la roca sobre la cual él había edificado toda su vida, profesional y personal, vaciló, tembló y finalmente cedió al milagro vivo y pulsante en nuestros brazos. Con ojos de científico,
Él vio la evidencia científica derrumbarse estrepitosamente. Aquella superstición que yo tanto combatía, que él tanto despreciaba, se convirtió, de forma paradójica y divina, en nuestra salvación. La cura inexplicable de nuestro hijo, la reversión de un diagnóstico fatal, desmanteló su razón, deshizo su lógica, lo dejó sin palabras, sin argumentos. Él no vio a la Virgen María solo en mi historia. La vio en cada latido fuerte y regular del corazón de nuestro bebé, en cada respiración, en cada pequeño movimiento que desafiaba la lógica. Su incredulidad, antes un demonio que lo cegaba, cedió. Se rindió a la verdad de un poder mayor, de una gracia que la ciencia simplemente no podía explicar. Nuestra familia, antes fragmentada por el orgullo intelectual, por la negación de la fe, por el dolor inminente, renació. Bajo el manto azul turquesa de estrellas doradas de Nuestra Señora, nos hicimos más fuertes, más unidos y profundamente bendecidos. Aquella aparición, aquel milagro, no solo salvó la vida de mi hijo, nos salvó a los dos, salvó nuestro matrimonio, nos unió en una fe que jamás habíamos imaginado poseer. Hoy, hermanos y hermanas, yo soy la doctora Ana Sofía Castillo, aquella escéptica intransigente que profanó y destruyó la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con odio y arrogancia. Soy un testimonio vivo, una prueba andante del poder transformador de la fe. Mi misión, ahora, es desenmascarar, no la fe, sino la idolatría del escepticismo, la adoración ciega a la razón que casi me costó a mi hijo y mi propia alma. Con la voz embargada por la emoción y la gratitud, les cuento mi historia, revelando cómo el demonio que yo predicaba con tanta vehemencia era, en verdad, la guadalupana, la Madre de Dios. Ella obró un milagro, desafió toda la ciencia y me condujo a la más profunda e inesperada conversión. En el hospital ya no soy la doctora Ana Sofía Castillo que rompía ídolos. Ya no soy quien proclamaba idolatría demoníaca con tanto desdén. Ahora soy la médica que ve la ciencia como un don divino, una herramienta poderosa para aliviar el sufrimiento humano, pero la fe en Nuestra Señora de Guadalupe. Esa es el verdadero milagro, algo que trasciende cualquier razón, cualquier lógica humana. Mi conversión me enseñó una verdad. Razón y espiritualidad no son enemigas. Ellas pueden coexistir en una armonía profunda y enriquecedora. Aún uso la evidencia científica como guía en mi práctica médica, claro, pero ahora, hermanos, con una compasión y una empatía que la morenita me enseñó. Una mirada que ve mucho más allá del diagnóstico, que reconoce el dolor del alma y la búsqueda de algo mayor. La idolatría del escepticismo ya no reside en mi corazón, hermanos. Lo que antes dominaba mi alma, hoy es una búsqueda incesante por una verdad que no separa, sino que une. Lo visible y lo invisible, la ciencia y la fe, el cuerpo y el espíritu. Me he convertido en un puente donde antes se erguía un muro infranqueable. Hubo un tiempo en que yo idolatré el escepticismo, hermanos, no como una herramienta, sino como un Dios. Era una adoración ciega y peligrosa de la propia razón, que me impedía ver cualquier otra forma de verdad. Mi orgullo intelectual, mi arrogancia científica, ese sí era el verdadero demonio que habitaba en mí. Me llevaba a destrozar imágenes sagradas y a vilipendiar la fe sincera de los demás con una crueldad casi palpable. Pero el destino, o tal vez la providencia, tenía otros planes. Cuando la enfermedad terminal de mi hijo me lanzó a la más absoluta desesperanza, cuando la ciencia que yo tanto idolatraba me abandonó por completo, algo colosal sucedió. La muralla inexpugnable de mi razón, erigida con tanta altivez, simplemente se derrumbó, se desmoronó en polvo. Entonces, algo inesperado surgió de las ruinas: la humildad. Esa virtud que tanto despreciaba, esa necesidad de clamar a la Virgen de Guadalupe, a quien yo había profanado, fue lo que desmanteló mi altar de superstición intelectual, mis prejuicios más arraigados.
Mi voz, antes una hoja afilada de escepticismo y adoración ciega de la razón, ahora resuena de una manera distinta. Ella resuena la misericordia infinita de Nuestra Señora, un verdadero canto de gratitud y redención. Cada palabra que pronuncio, cada testimonio que comparto, es un hilo de ese manto azul turquesa de estrellas doradas de María, extendido con amor y compasión para todos los que, como yo un día, fueron cegados por el demonio del orgullo, de la soberbia intelectual. Yo, que un día llamé demonio a la Virgen de Guadalupe y destrocé su imagen con odio sacrílego, hoy me veo de una manera que me conmueve profundamente. Me siento como su hija, acogida en sus brazos maternos, envuelta por una humildad que me desarma. El amor inexplicable de Nuestra Señora me abrazó y me salvó, incluso después de mi profanación. Deshizo toda la idolatría de mi escepticismo, sanó las heridas más profundas de mi alma. Mi vida entera se ha vuelto una oración perpetua, un himno constante de gratitud. Clamo a Nuestra Señora por cada corazón aún ciego por la idolatría del escepticismo, para que ellos también puedan testimoniar el milagro, sentir ese amor transformador y encontrar el camino de la conversión. Nunca imaginé que mi historia, marcada por profanación y odio, se convertiría en algo tan grandioso. Un testimonio vivo de milagro, una invitación cálida a la conversión, deshaciendo la superstición de la incredulidad y la arrogancia. Jamás pensé que la Madre de Dios acogería un alma tan rebelde, tan llena de errores, y la transformaría en un instrumento de su gracia. Esa es, sin duda, la mayor de las ironías y la más profunda de las bendiciones que he podido experimentar.